la serie que hemos estado estudiando, que se llama o tiene como título Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Hemos visto ya una pequeña introducción de esta serie, ya hemos analizado algunos dones espirituales. Hoy vamos a tener la tercera parte. Esta serie vamos a continuar los siguientes domingos porque queremos analizar toda la lista, o por lo menos lo que la palabra del Señor nos explica acerca de los dones espirituales y las maneras en las que el Señor las usa en cada uno de los creyentes para el funcionamiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Entonces, esto no quiere decir que por el hecho de que usted sea creyente y usted diga, yo no quiero hacer nada en la iglesia, esto no quiere decir que el Señor no quiera y no desee y no haya puesto un don del Espíritu en usted. Porque de una u otra manera el Señor siempre nos quiere usar para su gloria. Ya sea aquí dentro de la congregación, con hermanos de la congregación, o en nuestro hogar, o con nuestra familia, o en nuestra comunidad. Que el Señor quiere usarnos siempre. ¿Ya? Entonces vamos a orar para iniciar con nuestro estudio de hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, gracias por tu misericordia. Padre, te damos toda la honra y la gloria a ti en esta mañana. Señor, te pedimos que por favor seas tú quien tomes control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Señor, toma control, Señor, de nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo gobernando sobre todo nuestro ser, para que podamos, Señor, a la hora de ser expuestos a tu palabra, poder comprender la manera en la que tú quieres obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Y que tú traigas a memoria las veces y los momentos en los que hemos visto e identificado que verdaderamente tú eres quien ha intervenido en nuestros corazones, Señor, porque tenemos la evidencia en tu palabra del mover y la obra de tu Espíritu Santo, de tu poder y tu verdad, pero también, Señor, tenemos el testimonio vivo en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, Señor, y en cada una de las situaciones en nuestra vida en donde tú has intervenido increíblemente. Así que, Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Glorifícate, por favor. Todo es acerca de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, estamos estudiando esta serie. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, porque cada creyente tiene una función. La salvación en Jesucristo, o nuestra fe en Jesucristo para salvación, es suficiente. Eso es lo que la Escritura nos dice que nos lleva a salvación, la fe por gracia. Es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que simplemente es por gracia. Pero, aunque esto es suficiente para ser salvos, el Señor también desea usarnos. Y nos usa incluso hasta en momentos en donde nosotros no nos damos cuenta, para traer consuelo, para traer consejo, para animar a otros. Y a veces usted dice, pero yo no sé ni qué le dije a esta persona, o cómo, de dónde salió esto, o cómo vino este pensamiento, este ánimo, este consejo, etc. Yo ni sé tanto acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia, no sé cómo pude recordar este versículo. Bueno, es precisamente porque el Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros para edificación de su obra, no solo en nuestra vida, sino en la vida de otras personas, comenzando desde nuestra familia hasta nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra congregación. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro. Cada creyente, el Señor quiere usarlo para su gloria. Ahora, hemos visto en 1 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 8 al 10, una pequeña lista de dones o manifestaciones espirituales. Esta lista se complementa con lo que nos dice en este mismo capítulo 12, en el versículo 28. En el versículo 28 tenemos nuevamente otra lista
de dones espirituales. Pero también en Romanos capítulo 12 tenemos otra lista de estos dones del Espíritu. Y también Efesios capítulo 4 nos muestra otra sección de dones espirituales que Dios ha otorgado a la iglesia por su soberana voluntad. Por lo tanto, si tenemos la evidencia en la palabra de Dios, en la manera en la que el Señor obra por medio de su Espíritu, ¿quiénes son los hombres para decir, esto ya cesó, esto ya no va, esto ya no es válido? El Espíritu Santo no puede moverse, no puede decir, no puede hablar, no puede hacer. ¿Quiénes somos los hombres para decir, el Espíritu Santo ya no está en medio de la obra que el Señor hace en cada uno de nosotros? Es obvio que sí está, porque Él es quien nos lleva a convicción y arrepentimiento y en quien nacemos de nuevo. Por lo tanto, las obras y manifestaciones del Espíritu Santo están vigentes el día de hoy y estarán por el resto de nuestros días en esta tierra hasta que el Señor venga, cuando ya no necesitaremos de su compañía, porque estaremos con Él y con el Padre y con el Hijo eternamente. Ahora, por otro lado, tampoco vemos que haya alboroto y que todo se centralice en los dones espirituales, sino que la palabra de Dios nos muestra un equilibrio en donde los apóstoles, donde los discípulos, el Señor los usa por medio de los dones espirituales para extender el Evangelio, para extender el reino de Dios en la tierra, para cumplir y poder lograr la gran comisión encomendada a los discípulos y a la iglesia. Entonces, tenemos primeramente que tener este fundamento, ver el equilibrio que hay en la palabra de Dios. No de reprimir, pero tampoco de que todo el enfoque sea solamente acerca de las manifestaciones del Espíritu, dejando de lado la Escritura. Ambas tienen que venir de la mano, porque el Señor es aquí en la Escritura donde nos guía para poder esclarecer y para poder saber cómo es que el Señor quiere que usemos los dones del Espíritu en la iglesia. Amén. Muy bien. Entonces, teniendo esto como preámbulo, en el versículo 1 del capítulo 12, Pablo les decía, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo que quiere decir es que había ignorancia en la iglesia de Corinto acerca de los dones espirituales. Y por lo tanto, al haber ignorancia, iba a haber abuso, iba a haber un mal uso de los dones espirituales, iba a haber confusión. Y Pablo en los siguientes capítulos, de hecho, va a hablarle a la iglesia para animarles, para ayudarles, para guiarles en cómo se deben de usar los dones espirituales, para que ya no estén en ignorancia. Y gracias a esto, Pablo no solamente guía a la iglesia de Corinto, sino que también a la iglesia de todos los tiempos respecto a este tema. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la obra del Espíritu Santo. No hay que tenerle temor. O tampoco hay que pensar de que es algo místico, algo que sobrepasa todas las cosas del entendimiento humano. Sí, pero tampoco hay que darle el énfasis de algo, como de la idolatría a este tipo de situaciones, cuando el Espíritu Santo está haciendo una obra. Y vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan están en la ciudad de Jerusalén, en el pórtico de Salomón. Hay un cojo de nacimiento pidiendo limosna y Pedro es guiado por el Señor a dirigirse a este hombre, y este hombre es sano. Era alguien cojo de nacimiento, todos en la ciudad lo conocían porque siempre estaba en la entrada del pórtico de Salomón, y cuando es sano, obviamente todos saben quién era este hombre, y todos comienzan a asombrarse y a poner su atención en Pedro y en Juan. Pero vamos a ver en versículo 12, Hechos 3, versículo 12,
¿Cuál es la respuesta de Pedro ante la reacción de la multitud? Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Como diciéndoles, ¿ustedes por qué piensan que esto es algo nuevo, innovador? Es sencillamente el poder de Dios, es la obra del Espíritu, simple y sencillo. Y esto debe ser normal en nuestras vidas como creyentes. Les dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Ve? Esto es lo que ha sucedido a través del tiempo. Que las personas han puesto sus ojos sobre los hombres y se han olvidado del hacedor de los milagros, del hacedor de las sanidades, del hacedor y quien manifiesta en cada uno de nosotros su espíritu. Y es el Señor. En el Evangelio de Juan nos dice que el Señor le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo, el que ha de venir, le glorificará y testificará de él. Porque la obra del Espíritu es para eso, para glorificar solamente a Cristo, no a los hombres. Por lo tanto, Pedro y Juan tienen los pies bien puestos sobre la tierra y les da una realidad a todos aquellos que están viendo suceder este milagro de sanidad. Y les dicen, no, ¿por qué se maravillan? Esto debe ser algo diario dentro de la iglesia. El Señor quiere hacer su obra, no solamente de sanidad física, sino también en otras áreas de servicio, en otras áreas en las que el Señor quiere usar a los creyentes. Por lo tanto, debe ser algo diario, normal. No tienen que decir, wow, algo nuevo, innovador, ni poner los ojos o la mirada sobre los hombres, porque ahí es donde ha comenzado a distorsionarse el tema de la manifestación del Espíritu. Y ahí es donde muchos han salido lastimados, quebrantados en su fe, o están basados en una fe ciega, una fe por obras, poniendo su mirada solamente en los hombres. Es que aquel me dijo, y entonces porque él me lo dijo, se va a cumplir. Es que aquella otra persona hizo esto, hizo lo otro. Pero están desenfocándose, poniendo la mirada en los hombres, cuando verdaderamente deberían poner su mirada en Cristo Jesús. Y que así como lo hizo con los apóstoles, lo hizo con Pedro, con Juan, con Pablo, el Señor puede hacer grandes cosas también a través de cada uno de nosotros. No tienes que tener una posición de liderazgo dentro de la iglesia o de influencia para que el Señor haga su obra a través de nuestras vidas. Falta el hecho solamente de que seas un creyente nacido de nuevo para que el Señor haga su obra por medio de ti. ¿Quiénes somos nosotros para restringir y decir al Espíritu Santo a través de quién sí y a través de quién no? Y esto es lo que ha llevado a traer un quebranto dentro de la iglesia y ha fracturado a la iglesia en movimientos, denominaciones, en la religiosidad, porque no nos hemos quedado con lo que la palabra de Dios nos muestra. Y es que ella nos guía, pero también nos ejemplifica respecto a la aplicación de los dones espirituales. En el versículo 16, en este mismo capítulo 3, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No es ni tan siquiera porque el hombre estaba cojo, por su necesidad, sino por la fe en el Hijo de Dios. No fue que porque Pedro pensó, él está ocupado de sanidad, vamos a sanarlo. No, porque el Espíritu Santo no obra conforme a nuestra voluntad.
sino conforme a la voluntad del Padre. Por eso es que vemos en la Escritura que no todos los enfermos fueron sanos. Y por eso es que muchas veces cuando hay estas famosas campañas de sanidades y milagros, etcétera, muchas cosas son meramente emocionales y sensacionalistas, porque no ocurre nada. Por la misericordia de Dios, posiblemente haya ocurrido algo, pero no es porque hubo una campaña de esto o de lo otro, sino que sencillamente el Espíritu Santo quiso hacerlo, porque estaba dentro de la voluntad del Padre. Pero los hombres no tenemos injerencia en la voluntad de Dios respecto a decisión de que debe ser de esta manera o de esta otra. Somos simplemente instrumentos. Y el factor que determina todo es lo que el Señor quiera hacer, y que nosotros podamos tener la fe también y la convicción de que el Señor lo puede hacer. Como Pedro se lo está diciendo entender a esta multitud. Hay un caso más en el libro de Hechos, en el capítulo 15, no vamos a entrar a profundidad, pero resulta que Pablo y Bernabé están en su viaje misionero y entran a la ciudad de Listra. En este lugar casualmente hay otro cojo de nacimiento conocido por todos, y este hombre tiene sanidad y se levanta. Y la multitud entonces comienza a decir, Dios es entre los hombres. Y le ponen a Pablo y a Bernabé Júpiter y Venus, dioses griegos. Y quieren traer sacrificios y adorarles, etc. Y Pablo de una vez pone un alto y les dice, es que esto no es acerca de nosotros, nosotros somos iguales que ustedes, hombres de carne y hueso. Y lo que venimos a anunciar es al Dios vivo y verdadero. Y esta es la tentación en la que muchos han caído el día de hoy en la iglesia. Tanto Pedro como Juan, tanto Pablo y Bernabé comprendían que no era acerca de ellos. Todo es acerca del Señor. Pero muchos hoy han caído en la tentación de pensar que es acerca de ellos. Y por eso los títulos que cargan sobre sí. Y algo importante respecto a los dones espirituales es que ellos no nos definen, ¿sabe? No podemos basar nuestra identidad en los dones del Espíritu, en la manera en la que el Señor nos usa. Por lo tanto, no es lo recomendado, bíblicamente hablando, de que por el hecho de que el Señor te use a través del don de profecía, el cual vamos a ver a continuación, ya entonces hay un ministerio profético y todo es profecía y todo es Eso no nos dice la palabra. Nos dice ocasiones en las que el Señor ha utilizado diferentes personas, pero no nos dice que ha monopolizado este don o este ministerio. Tampoco el de sanidades o el de milagros. Porque sencillamente el Señor ha querido usar, conforme a su soberana voluntad, a diferentes creyentes para glorificarlo a Él. Y no para que toda la atención sea sobre los hombres. Pero ahí es donde muchos hoy han caído. Y esperamos en Dios que sean restaurados de donde han caído. Y que todo lo que el Señor ha querido hacer a través de ellos y de ellas, el Señor los restituya y los restaure. Para que continúen sirviendo al Señor. Y que todo el enfoque sea acerca del Señor en sus vidas, no sobre ellos. Entonces es claro, la Escritura nos habla acerca de que todo es acerca de nuestro Señor Jesucristo, para glorificarlo a Él. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a nuestra sección de hoy. En el capítulo 2, en versículo 10, ya hemos analizado otros dones espirituales, pero en el versículo 10 tenemos, dice a otro, el hacer milagros. Ya este ministerio, este don, ya lo habíamos visto anteriormente.
Es la intervención divina alterando sobre la ley humana, alterando completamente, y no tiene explicación ninguna hipótesis respecto a cómo Dios intervino para hacer un milagro. Simplemente el Señor decidió intervenir sobre las capacidades, las habilidades y sobre la ley humana para hacer su obra. El siguiente don o manifestación del Espíritu nos dice que es el de profecía. Muy bien. Este don de profecía lo tenemos también en Romanos capítulo 12, versículo 6. Ahí también Pablo habla acerca de este don. Ahora, este don es una palabra de Dios con un mensaje específico y directo. El don de profecía es una palabra de Dios dada con un mensaje directo y específico. Es un don guiado por el Espíritu. No habla por sí mismo la persona. Y el que es usado en el don de profecía no necesita añadirle nada. Ni palabras, ni gritos, ni saltos, ni ninguna otra cosa. Porque así lo vemos en la Escritura. Cuando el Señor usó a personas en el don de profecía. No hubo ningún alboroto, ni confusión, ni algarabía. Simplemente fue un mensaje conciso y directo, y ya. Entonces, ese es el don de profecía. Ahora, hay dos aspectos en este don. El primer aspecto es que este don de profecía fue utilizado principalmente para revelar eventos futuros para Israel, para la iglesia y para la humanidad. ¿Y en dónde tenemos la mayor parte de este aspecto de la profecía? En el Antiguo Testamento, en donde Dios revela por medio de los profetas acerca de cuál es su voluntad para este mundo, para Israel, pero también eventualmente para la iglesia. Esta revelación de Dios termina, ¿sabe cómo? ¿Sabe en dónde? Con el libro de Apocalipsis, donde nos habla acerca de los últimos tiempos, lo que sucederá, pero también lo que vendrá en el futuro glorioso. Por lo tanto, la revelación de Dios ha sido terminada, o por lo menos lo que Dios ha querido dar a conocer a los hombres. Ya no hay más revelación. Por lo tanto, este aspecto de la profecía está sujeto siempre a lo que nos dice la Escritura. Aquí en la Escritura nos habla acerca de lo que había de venir desde el inicio de la creación. Nos habla acerca del Mesías. Nos habla acerca de lo que sucedería con Israel. Nos habla acerca de lo que sucederá con Israel, lo que sucederá con la iglesia, lo que sucederá con los creyentes, con los no creyentes. Tenemos todo el contexto, sin mucho detalle. Pero fue lo que Dios quiso revelar a cada uno de nosotros por medio de la Escritura. Por lo tanto, ya no hay más revelación. Ahora, esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿dónde vemos manifiesto este aspecto de la profecía? Bueno, con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo anticipó eventos futuros para Israel, para la iglesia y para la humanidad. Por eso siempre Él hablaba a los fariseos y a los discípulos acerca del reino de los cielos, acerca de su reino, acerca de su muerte, de su resurrección, de lo que sucedería, de lo que va a suceder cuando muchos vengan delante de Él. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Entonces era un mensaje de revelación de Dios para Israel, la iglesia y la humanidad. Aparte de él, en el libro de Judas, en la carta de Judas, tenemos también parte de este aspecto. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis.
Entonces, con esto termina la revelación de Dios, o por lo menos lo que Dios quiso revelarle a la humanidad acerca de los eventos futuros para Israel, para la iglesia y la humanidad. El otro aspecto de la profecía, que es el que cotidianamente tenemos en la iglesia, o que podemos ver en la iglesia. ¿De qué trata? Bueno, el otro aspecto es transmitir una palabra específica de Dios para momentos específicos. Transmitir una palabra que viene de Dios para momentos específicos, pero no involucra una nueva revelación. Ahora vamos a ir viendo poco a poco cuáles son los rubros y cuidados que debemos de tener conforme avancemos. En el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos de este aspecto de la profecía. El primero lo tenemos en Hechos capítulo 11. Vamos a ir a Hechos capítulo 11, en donde hay un hombre llamado Agabo que va a anunciar acerca de un acontecimiento específico para un tiempo específico en una zona específica, y tiene un propósito específico e inmediato. Esta es la característica principal respecto a este aspecto de la profecía. Es de carácter inmediato. En el versículo 27, Hechos 11, 27, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en un corto tiempo. Sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Recuerdan los viajes de Saulo? Anunciándole a la iglesia, las iglesias gentiles, acerca de la recolección en su tercer viaje, de que iba a recolectar el apoyo para la iglesia en Jerusalén. Bueno, precisamente esta profecía, o este hombre usado en don de profecía, anuncia este mensaje por parte de Dios con el fin de que la iglesia se activara para cumplir su voluntad. Y era que estaba anticipando esta hambruna sobre Judea, por lo tanto la iglesia se activó para recaudar fondos y poder apoyar a la iglesia. No era de que había algo místico sucediendo, era una hambruna. Un hecho fortuito, cercano, casi inmediato. Y Dios quiso utilizar a la iglesia para apoyar a la iglesia en Judea, en Jerusalén. Entonces, esto es uno de los ejemplos que tenemos. El Señor usó este aspecto de la profecía para accionar a la iglesia y movilizarla a cumplir su voluntad. En Hechos capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba de Níger, Lucio de Cirene, Manaén, se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Fue a través de los maestros? No, fue a través de los profetas que el Espíritu Santo trajo también nuevamente palabra, un mensaje específico para un tiempo específico y para personas específicas, para llamarlos y hacerles entender, confirmar. Y yo creo que principalmente es esto. Este aspecto de la profecía es para confirmar y afirmar a la persona, al creyente, respecto a la voluntad de Dios. No es para decirle qué tiene que hacer solamente. Vea, usted tiene que hacer esto y el Señor me dijo que tienes que hacer esto otro, como si fuese. No, usted no tiene que depender de lo que le diga una persona nada más.
Tiene que venir y sopesarlo delante del Señor y comprobar de que verdaderamente es el Señor el que está hablando a su vida y trayendo confirmación y afirmación a su vida. Entonces vemos que este aspecto, en este ejemplo, el Señor usa el don de profecía para afirmar y confirmar el ministerio de Pablo y Bernabé. Y por último, en Hechos capítulo 21, nuevamente tenemos a Agabo, en donde él hace un gesto de atarse las manos con un cinturón que tenía ahí cerca, el cinturón de este hombre. Esto es lo que va a suceder. Va a ser encarcelado, va a ser aprisionado. Sencillamente estaba confirmando parte del sufrimiento que le iba a acontecer a Pablo cuando llegara a Jerusalén luego de su tercer viaje. Entonces, de nuevo, es afirmar y confirmar lo que Dios ya está tratando con la persona. Y sencillamente el Señor usa a alguien para afirmar esto, confirmar esto. Y no para que estemos en un puro estrés y en una pura congoja, sino más bien para que el Señor a través de esto nos está invitando a venir en oración, meditarlo y sopesarlo con Él. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 14, que ya hemos visto qué es este don, pero vamos a ver para qué es específicamente y para qué podemos usarlo hoy en día en la iglesia. En el versículo del 1 al 3, 1 Corintios 14, 1 al 3, dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Son 3 puntos muy importantes respecto al don de profecía. Para la edificación, para la exhortación y la consolación. Cuando Pablo y Bernabé son llamados para confirmar el ministerio, ellos están siendo edificados, y no solamente ellos, sino la iglesia. ¡Wow! Vamos a enviar a Pablo y Bernabé, porque el Espíritu Santo es lo que nos está guiando y lo que nos está transmitiendo a través de alguien usado bajo el don de profecía. Pero también cuando se anuncia acerca de la hambruna en Judea, muchos son exhortados, son animados ¿a qué? A accionarse y velar por la necesidad que va a venir sobre la iglesia en Jerusalén. Y Pablo es consolado cuando se le afirma que parte de lo que vendrá es que va a ser prisionero, va a ser arrestado. ¿Y cómo esto va a consolarlo? Bueno, porque así él no va a dudar de que si es o no la voluntad de Dios que él se dirija, continúe su camino hacia Jerusalén. Entonces vemos, la aplicación es sencilla, no es algo místico, que hay que, salirse de contexto y hacerse ideas ideas preconcebidas al respecto. El Señor sencillamente da estos dones para que fluya en nuestra vida su voluntad y para que la iglesia se active a caminar bajo su voluntad. Y el Señor puede usarlo a usted con este don. Claro que sí. Claro que el Señor lo puede usar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, en diferentes ocasiones. Esto es como cuando usted tiene una vajilla valiosa en su casa y solo cuando hay invitados de la clase alta o solo cuando hay actividades especiales usted saca esa vajilla. El Señor es igual con cada uno de nosotros, con los dones espirituales. Hay momentos en los que Él dice: quiero usar a esta persona para este momento específico, como cuando tal vez no. Y por eso es que el que es usado en el don de profecía no necesariamente tiene que iniciar un ministerio profético.
Porque ahí nos estamos equivocando en decir, es que el Señor solo me usa de esta manera. ¿Cuándo no? El Señor puede usarnos de una manera amplia. Ahora, algo importante con esto es que tiene que ir de la mano con el don de fe. Recordamos que el don de fe no está hablando acerca de la fe salvadora, sino que es una porción especial de fe que el Espíritu Santo trae a una convicción tal de que usted dice, definitivamente esto es el Señor. Y es necesario que tanto el que es usado en el don de profecía como el que escucha pueda tener el don de fe para creer. Pero de la mano también, algo muy importante, es que todos debemos de sopesar lo que viene del Señor y que no. Aquí mismo en el capítulo 14, Pablo nos da una guía de cómo usar, cómo se aplica el don de profecía. Versículo 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás escuchan, vienen a la Escritura para comprobar si verdaderamente lo que esta persona está diciendo está sujeto a los principios bíblicos que el Señor ya nos ha delegado, ya nos ha manifestado en su palabra, porque no hay más revelación y muchas de esas acciones deben venir sujetas a lo que nos dice la Escritura. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que discernir. Por eso el Señor nos ha dado espíritu a todos nosotros, el Espíritu Santo, para discernir, o sea, para percibir. Y ahorita vamos a ver más a profundidad este don de discernimiento de espíritus, para saber y sopesar si esto verdaderamente es el Señor o si esta persona más bien está hablando por hablar en sus emociones. Y esto es algo muy importante. Versículo 30 dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Ves? Todos pueden hacerlo. El Señor puede usar a todos respecto a este ministerio. No es monopolizado sobre una persona específica dentro de la iglesia, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando habla acerca de que están sujetos, los espíritus están sujetos a los profetas, es que hay dominio propio, para que no haya un alboroto, para que no haya confusión, sino que el mensaje que el Señor quiera traer sea claro y específico. Y sobre todo, discernir, sopesar, escuchar y traer la oración. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, si usted no tiene una relación con el Señor continua, difícilmente vaya a poder percibir y diferenciar. Pero cuando tenemos una relación con el Señor, ¿sabe? El Señor nos guía a su verdad por medio de su Espíritu. Y con esto quiero ahora sí hacer esta transición al siguiente don que nos dice acá en 1 Corintios 12:10, porque dice a otro discernimiento de espíritus. Para poder verlo, vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Para eso el Señor ha dado a la iglesia el don de discernimiento de espíritu,
para sopesar, para probar, para comprobar. Y de esto se trata el don de discernimiento de espíritu. Es un don para distinguir qué es de Dios, qué es de Satanás y también qué es de nuestra carne, qué es de la carne. El don de discernimiento de espíritu es un don del espíritu para distinguir qué es de Dios, qué es de Satanás y qué es de la carne. Simple y sencillo. Las cosas que vienen, que el Espíritu Santo afirma en nuestro corazón, que son del Señor, vienen a confirmar lo que les decía, vienen a confirmar, a animar, a guiar, a direccionarnos hacia la voluntad del Padre. Las cosas que vienen de Satanás o que no vienen de Dios, probablemente usted ha tenido una sensación de que hay algo que no me encaja respecto a esta persona, a esta situación o a este lugar. Y no es que usted se va a poner a que, ahora todo es espiritual y ahora todo lo vemos de... Hay cosas específicas y momentos específicos donde usted dice, no sé, hay algo que no me termina de cerrar respecto a este asunto, respecto a esta situación, respecto a esta persona, pero ¿qué es? No lo sabemos, pero esto exactamente es una invitación para venir y orar y sopesar y juzgar todo y probar a todo lo que viene a nuestra vida. Y decir, Señor, verdaderamente, ¿por qué hay esta inquietud en mi corazón, en mi vida? ¿Qué es lo que, Señor, guíame, dame sabiduría, guárdanos, protégenos? ¿Cuál es la dirección en la que necesito orar? Porque el Señor nos da el don de discernimiento de espíritus. Ahora, cuando estamos siendo usados para el servicio y el Señor quiere usar nuestras vidas, este don también es necesario para discernir qué cosas no vienen del Señor, sino que vienen de nuestra carne. Algo importante con este don es que no está basado en la información que sepamos, sino que simplemente el Señor quiere hacer una obra a través de nuestra vida. Por eso es necesario poder distinguir que serán mis emociones, serán mis pensamientos, será que mis sentimientos o qué. Bueno, Señor, si esto es algo que viene de mi carne, por favor, anímame, guíame a no hacerlo, a no proceder, a no continuar, a no decir, a no hacer. Porque es necesario para no errar en nuestro proceder. Entonces, ven cómo la variedad, la diversidad de los dones espirituales que el Señor le da a la iglesia es para la edificación, es para el cuidado, es para resguardar a la iglesia y para su edificación. Y es necesario que haya esta diversidad en toda la iglesia para ser animados entre todos. Entonces, algo importante también de este don de discernimiento de espíritus es que debe ser usado con sabiduría y nunca con orgullo ni con impulsividad. Que hemos visto personas que de un pronto a otro dicen, ay no, hay algo que está mal aquí, hay algo que yo siento que... Y comienza a hacer un show. Y entonces toda la atención viene sobre la persona, cuando sencillamente tal vez el Señor está guiándola a orar para que le sea revelado también a los demás. Entonces debe usarse con sabiduría. Y es necesario que cada cristiano active y desarrolle este don, teniendo una revelación con el Señor, teniendo una relación con el Señor. Que el Señor a través de esto nos va a guiar también a qué decidir, qué pasos tomar en nuestro caminar de fe. Es necesario, es necesario. Lo que sí nos va a dar tiempo de poder abarcar los siguientes dos dones espirituales que tenemos en este versículo 10 de 1 Corintios 12. Dice que a otros les dio diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas.
El don de géneros de lenguas es una forma de comunicación con Dios y la persona. No tenemos que confundir esto con idiomas humanos, lenguajes humanos. Y ahorita vamos a ver las únicas dos variaciones respecto a este don, que están en la Escritura y fueron por algo específico y particular. El don de géneros de lenguas es una oración de agradecimiento, de alabanza y de adoración, que la persona que es usada bajo este don no comprende lo que está diciendo. Porque, como vimos en el capítulo 14, en el versículo 2, Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, este don es un don usado para hablar a Dios, no para hablarle a las personas. Porque es un mensaje de alabanza y adoración, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Es un lenguaje espiritual, es un código de comunicación que el Señor nos da para comunicarnos entre nosotros y Él, aunque nosotros no comprendamos qué es lo que sucede. Ahora, ¿por qué el Señor quiso dar este don a la iglesia? Este es el único don que es de edificación, de una edificación individual. Posiblemente el Señor quiso darlo a la iglesia para esto mismo, porque nadie más lo entiende, ni uno mismo, pero oramos en el Espíritu, y el Espíritu ha querido usarnos y ha querido elevar alabanza al Señor por medio de este don. ¿Cómo es edificación para la iglesia? ¿Cómo se vuelve esto una edificación para la iglesia? Cuando cuando otra persona es usada bajo el don de interpretación de lenguas, y entonces la iglesia comprende cuáles son las palabras que se están transmitiendo al Señor. ¿Para qué? Para que todos podamos unirnos entonces en alabanza y adoración al Padre. No para decir, oh, wow, ese es más espiritual que el otro. No, simplemente el Señor quiso usarlo así. Y como dijo Pedro, ¿de qué os maravilláis? Si esta es la obra del Señor, y así ha querido Él usarla. Pero de nuevo, es importante el discernimiento de espíritus, importante el don de fe, para poder comprender que verdaderamente es el Señor quien nos está guiando a esto. Esto es muy importante. Ahora, no debemos de confundir el don de lenguas con profecía, evangelismo y enseñanza, porque hemos visto claramente que el don de lenguas es para alabar y comunicar a Dios directamente. Lastimosamente ha habido mucha ignorancia dentro de la iglesia y hay quienes de repente se levantan y es un alboroto aquello, un mercado, uno alzando la voz por un lado, el otro también por el otro, y no se entiende qué está sucediendo. Y Pablo pone específicamente este ejemplo acá, en el capítulo 14, y nos enseña cómo poder usarlo. En el versículo 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, es edificación para uno mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pablo mismo está animando a la iglesia de que todos podemos recibir este don para edificación a sí mismos, pero más que profeticéis. O sea que todos podemos también ser usados bajo el don de profecía, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos
como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Exactamente es lo que muchas veces ha sucedido entre la iglesia. Uno habla por acá, el otro por allá, y al final usted dice que es un alboroto. Eso cuando somos creyentes y comprendemos que el Espíritu Santo puede hacer una obra a través de esto. Pero ahora imagínense cuando entra alguien nuevo y se va a salir corriendo. Va a estar confundido, no va a ser edificado, y en lugar de recibir al Señor, lo que va a recibir es una confusión inmensa en su vida. Y por lo tanto, por eso es que Pablo da dirección a la iglesia de cómo poder usar estos dones. Hermanos, no hay que tenerle miedo a los dones espirituales. El Señor los ha dado a la iglesia para su edificación. Las únicas dos variaciones que tenemos respecto al don de lenguas, la tenemos en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que nos dice que todos los discípulos estaban orando y de repente vino un estruendo del cielo y las lenguas fueron repartidas porque el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Y los locales no entendían y se burlaban y decían, estos están ebrios. Pero aquellos extranjeros que habían venido comprendían que estaban hablando en su lengua nativa. ¿Y qué era lo que decían? Están escuchando, maravillados, las maravillas de Dios. Pero este acontecimiento sucedió una sola vez para cumplir la profecía que ya en el Antiguo Testamento había sido anticipada de que sobre toda carne sería derramado el Espíritu Santo. Y esta fue la señal para los líderes religiosos. Más adelante en el libro de Hechos, Pedro es guiado a la casa de Cornelio, un gentil romano. Y mientras él está enseñando, dice que el Espíritu Santo vino también sobre todos en la casa y comenzaron a hablar en lenguas. Pero esta vez todos los judíos cristianos que venían con Pedro quedaron asombrados y comprendieron de que también a los gentiles se les había dado el don de la salvación. Entonces son momentos específicos para marcar esos puntos específicos dentro de la iglesia. Para marcar el cumplimiento de la profecía y también para quitar o romper la estructura mental de aquellos judíos cristianos que decían que solamente los judíos tenían acceso a la salvación de su Mesías y que cualquier gentil que viniera y quisiera optar por la salvación tenía que pasar por la circuncisión. Pero fuera de esto, don de lenguas es un código de lenguaje espiritual para con Dios. Hermanos, de nuevo, esto no tenemos que tenerle temor. El Señor puede obrar a través de cada uno de nosotros y Él actúa conforme a su voluntad. Así que, ¿quiénes somos nosotros para reprimir lo que el Espíritu Santo quiere hacer y la manera en la que Él quiere edificar a la iglesia? Esto más bien debe ser un ánimo para poder comprender y salir de la ignorancia de que verdaderamente el Señor le ha dado herramientas a la iglesia para poder ser edificada y cumplir también con la obra que nos ha sido encomendada, que es la Gran Comisión. Así que recordemos esto, hay un equilibrio bíblico en donde la palabra de Dios tiene prioridad por sobre los dones espirituales. La palabra de Dios siempre tendrá la prioridad sobre los dones espirituales, porque esto nos ayuda a mantenernos anclados a lo que el Señor ya ha revelado en su palabra. No hay nuevas revelaciones,
Por lo tanto, no debemos de desembocarnos completamente y darle total enfoque solamente a los dones espirituales, descuidando lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero tampoco nos dice que el enfoque es completamente la palabra de Dios para apagar lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de la iglesia. Es un equilibrio, un balance, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este tema. Así que yo los animo a que si el Señor quiere usarlos de diferentes maneras, que usted abra su vida y su corazón, permita que el Señor se glorifique a través de esto. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad. Gracias porque es tu Espíritu guiándonos a toda verdad, dándonos la sabiduría que necesitamos para saber, Señor, discernir, diferenciar qué es lo que viene de ti y qué cosas no vienen de ti, Señor. Qué cosas han implementado los hombres dentro de la religión y la manera en la que quieren controlar tu espíritu, la manera en la que quieren controlar y definir cuál es la manera en la que debes de obrar, Señor. Y gracias porque a través de tu palabra podemos comprender de que esta no ha sido tu voluntad, sino de que tu voluntad, Señor, está escrita y está manifiesta y ejemplificada en tu palabra, Señor. Padre, toca nuestras vidas, nuestros corazones e inúndanos con la llenura de tu Espíritu Santo. Bautízanos con tu Espíritu, Señor, aquellos que no han sido bautizados con tu Espíritu, para que los dones de tu Espíritu sean manifiestos en sus vidas conforme a tu voluntad y en la manera en la que tú quieras usarnos. Te damos toda la honra y la gloria en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.